En consecuencia, tiene el uso de la palabra la maestra Blanca Lilia Ibarra, comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, hasta por 20 minutos. Muy buenas tardes, señoras y señores senadores. Con la venia de las y los integrantes de la mesa directiva del Senado de la República, saludo con respeto a esta soberanía. A la senadora Olga Sánchez Cordero, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República. A las y los vicepresidentes y secretarios de la mesa directiva. Saludo también al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, así como a las coordinadoras y coordinadores de los siguientes grupos parlamentarios: del Partido Acción Nacional, a través del senador Julen Rementería del Puerto; del Partido Revolucionario Institucional, al senador Miguel Ángel Osorio Chong; de Movimiento Ciudadano, al senador Clemente Castañeda; del Partido Verde Ecologista de México, al senador Manuel Velasco Cuello; del Partido del Trabajo, a la senadora Giovanna del Carmen Bañuelos de la Torre; del Partido Encuentro Social, a la senadora Sacil de León Villar; del Partido de la Revolución Democrática, al senador Miguel Ángel Mancera Espinosa, y a la y los integrantes del Grupo Plural. Saludo la presencia de las y los comisionados del INAI: Julieta del Río, Josefina Román, Francisco Javier Acuña y Adrián Alcalá. A los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, a la coordinadora de los organismos garantes locales, Luz María Mariscal, así como a quienes integran el Consejo Consultivo del INAI, presidido por Nujat Ponce. Señoras y señores senadores del Congreso de la Unión, en representación del Pleno del INAI, comparezco ante el Senado de la República para cumplir con la obligación establecida en el artículo 6 de la Constitución de presentar un informe anual de labores. Se trata de un ejercicio de rendición de cuentas de cara a la nación y cuya esencia se encuentra en los valores y principios republicanos y democráticos. El poder reformador de la Constitución dispuso en el año 2014 que la labor de protección y garantía del derecho de acceso a la información, así como la protección de los datos personales, estaría encomendada a un órgano con autonomía constitucional que no es otro que el INAI. Esta autonomía, debe decirse, no es una finalidad en sí misma, es en cambio un medio que tiene un propósito muy preciso: la defensa de dos derechos humanos. Dicho de otra forma, la autonomía de la que goza el órgano garante nacional dentro del Estado mexicano es instrumental a la protección del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. De ello es que la naturaleza institucional del INAI se convierte en fundamental, porque es a través de su autonomía e independencia que se protege el ejercicio de esos derechos fundamentales. Es preciso referir que los derechos humanos que tutelamos dan sustancia y eficacia a la democracia constitucional. Son su condición que dota de contenido el ejercicio cotidiano de lo público. Su defensa, protección, garantía y ejercicio es lo que hace que nuestra democracia sea vital y sea útil para las personas. A su vez, es una premisa para la construcción de ciudadanía, de capital social y un requisito indispensable para el diálogo colectivo. Esta es una de las razones de ser de la autonomía del INAI. A continuación daré cuenta del decidido compromiso y amplio trabajo de las y los integrantes del Pleno de este instituto que se refleja en este informe. Quiero comenzar reconociendo la relevante actuación de Francisco Javier Acuña y de Josefina Román
para atender todas las responsabilidades que le son inherentes a su cargo, especialmente las tareas que este instituto tiene encomendadas en materia de datos personales y archivos. En el mismo sentido, las valiosas contribuciones de Adriana Alcalá para mantener al INAI como un referente internacional, así como su empeño por fortalecer la cultura de un Estado abierto. Por su parte, la dedicación, esfuerzo y resultados de Julieta del Río en la implementación del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información 2.0 y los buscadores temáticos de la Plataforma Nacional de Transparencia, así como en la promoción y vinculación con la sociedad civil. Quiero destacar de manera muy especial las múltiples e importantes aportaciones que nos dejan como legado los excomisionados Óscar Guerra y Eugenio Monterrey, quienes culminaron su mandato constitucional de 8 años el último día del pasado mes de marzo. Un sello distintivo del trabajo del excomisionado Guerra Ford queda reflejado en el fortalecimiento de la Plataforma Nacional de Transparencia, mientras que el excomisionado Monterrey Chepov se caracterizó por su meticulosa coordinación del Sistema Nacional de Transparencia. A ellos dos vaya nuestro sincero agradecimiento. El informe que se presenta comprende el periodo de octubre de 2020 a septiembre de 2021, donde el entorno nacional y global se caracterizó por la persistencia de la crisis sanitaria y múltiples efectos adversos. A pesar de estas circunstancias, el INAI emprendió diversas estrategias para atender nuestras responsabilidades constitucionales y legales, cuyos resultados y detalle hemos hecho llegar previamente a esta soberanía. Así, en materia de acceso a la información, el acumulado de 2003 al cierre del informe registraba más de 2,5 millones de solicitudes ingresadas a los sujetos obligados de orden federal. De ese total, poco más de 285,000 corresponden al periodo reportado. Debe destacarse el repunte que ha tenido este rubro, pues el registro de solicitudes de información no solamente se incrementó en más de 20 puntos porcentuales con relación al periodo anterior, sino que también supera los niveles previos a la crisis sanitaria, colocándose como el segundo nuevo máximo histórico. Esto constituye una señal promisoria para el ejercicio del derecho a saber, pues muestra el creciente interés de la población para conocer más de los asuntos públicos. Ante el ejercicio de derechos y libertades en un contexto incierto, el INAI ha estado a la altura de las exigencias de la sociedad mexicana con relación a las materias que le competen. La comunicación y colaboración entre los sujetos obligados y el INAI permitió que el tiempo promedio de respuesta de las solicitudes fuera de solo 13.1 días en el periodo que se informa, tiempo muy por debajo de los 20 días que prevé la ley. Respecto a los medios para realizar las solicitudes de información, destaca la consolidación de la Plataforma Nacional de Transparencia, pues 3 de cada 4 solicitudes fueron ingresadas por esta vía. Desde el inicio de la plataforma en mayo de 2016 y hasta finalizar el 2021 han sido realizadas más de 1,600,000 solicitudes de acceso a la información a través de esta herramienta. Entre los rubros más consultados en las solicitudes se encuentran la información generada por los sujetos obligados, que incluye temas como trámites, servicios, concesiones, estadísticas y resultados y encuestas, con un 43.4%. La información sobre actividades de la institución, la relacionada con programas de trabajo, resultados de actividades sustantivas, agenda de los servidores públicos, entre otras, con un 18.9%, y la información sobre contratos, que abarca obras públicas, bienes adquiridos, servicios contratados, bienes arrendados y licitaciones, con un 6.7%.
destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el IMSS, la COFEPRIS, la Secretaría de Salud y el ISSSTE fueron los sujetos obligados con mayor número de solicitudes recibidas en este periodo. Pasando al rubro de datos personales, en el sector público, en el periodo que se reporta, los sujetos obligados recibieron más de 43,000 solicitudes. El IMSS se mantuvo como el sujeto obligado que recibió la mayor cantidad de solicitudes, seguido por el Infonavit y por el ISSSTE. Estas cifras muestran la conciencia de la ciudadanía sobre la importancia de la protección y el adecuado tratamiento de los datos personales en un México globalizado. Cuando la ciudadanía no está conforme con las respuestas a sus solicitudes, acude al INAI para inconformarse. En este contexto, en el periodo reportado recibimos más de 17,000 medios de impugnación en materia de acceso a la información, lo cual implica un incremento de 19.2% comparado con el periodo anterior. Además, en este periodo resolvimos más de 18,000 medios de defensa en la materia. Se enfatiza que el 77.3% de las resoluciones de los recursos de revisión con estudio de fondo se ordenó, modificó o revocó la respuesta del sujeto obligado. Por otra parte, en materia de datos personales se interpusieron casi 2,500 medios de impugnación, lo que implica un incremento de 33.5% comparado con el periodo anterior. Cabe señalar que en el 92.8% de los casos con estudio de fondo se modificó, revocó u ordenó la entrega de la información o el acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos personales. Las cifras anteriores dan cuenta de que en la gran mayoría de los asuntos que conoce este instituto, las resoluciones tienen una instrucción para los sujetos obligados. Y este tipo de decisiones permiten a la sociedad mexicana ejercer libremente otros derechos que fortalece su incorporación a la vida democrática de nuestro país. Por otro lado, una de las funciones esenciales de este instituto consiste en garantizar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. En la verificación correspondiente a 2021, los sujetos obligados del ámbito federal obtuvieron un promedio general de cumplimiento del 95.7%, sobresaliendo los resultados de este poder legislativo y del poder judicial, con un índice de cumplimiento del 100%. También, por arriba del promedio general, se encuentran los órganos autónomos con 98.1%, mientras que el Poder Ejecutivo con 96%. El grupo de sindicatos fue el único con resultados por debajo del promedio, pues reportaron un puntaje de 85.5%. A través del sistema de portales de obligaciones de transparencia, la ciudadanía puede consultar la información de los más de 800 sujetos obligados de la Federación, la cual, al corte del periodo que se informa, han ingresado cerca de 2,000 millones de registros. Esta dinámica de carga continua es observada a nivel nacional. Los más de 8,000 sujetos obligados de los 3 órdenes de gobierno, al término del periodo informado, han cargado en el CIPOT más de 3,424 millones de registros de información consultable. El creciente uso de la Plataforma Nacional de Transparencia se refleja en cerca de 1,5 millones de consultas en el buscador nacional. Además, se han habilitado buscadores temáticos para facilitar al usuario la información más consultada por la ciudadanía. Por ejemplo, sueldos, servicios, trámites, directorios y contrataciones de bienes y obras públicas en formatos sencillos, entre otros. Estos buscadores recibieron más de 3 millones de consultas. Cabe mencionar que a la fecha ya se han habilitado 5 buscadores temáticos adicionales. En el periodo que se informa se recibieron 994 denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia ante el INAI, lo cual representa una disminución de 2.26% respecto al año anterior. Esta disminución y los buenos resultados en la verificación
muestra también un mayor compromiso de los sujetos obligados con la transparencia. En materia de protección de datos personales en posesión del sector público y del sector privado, el acompañamiento por parte de este instituto ha sido de gran importancia para su tratamiento debido y para prevenir su vulneración. En este contexto, por ejemplo, se han emitido recomendaciones sobre tratamiento de datos personales en expedientes clínicos de las instituciones de salud, así como guías de protección de datos personales para titulares en situaciones de emergencia y para instrumentar medidas compensatorias en el sector público. Además, para promover la seguridad de datos personales se ha puesto en funcionamiento el micrositio Aprende y Enseña Datos Personales. En esta materia, el INAI recibió 307 solicitudes de protección de derechos, con el fin de revisar la legalidad de la actuación de los responsables del tratamiento de los datos bajo el esquema de derechos ARCO, lo cual representa un incremento del 35.2% respecto al periodo anterior. También se instauraron 83 procedimientos de imposición de sanciones por el presunto incumplimiento a la ley aplicable al sector privado, que representan multas de casi 100 millones de pesos, cifra superior en 69.6% a la reportada en el año anterior. Cabe advertir que los 3 órdenes y sectores donde más se concentraron estas sanciones fueron los de servicios financieros y de seguros con 28.5%, información en medios masivos con 21.7% y servicios de salud y de asistencia social con el 12.3%. Como instancia colegiada de colaboración y deliberación, el Sistema Nacional de Transparencia, encabezado por el INAI, y quiero hacer un paréntesis para agradecer la representación del Archivo General de la Nación, de la Auditoría Superior de la Federación y del INEGI, quienes han tenido un trabajo de manera estrecha y coordinada con este sistema. Se destaca la aprobación de acuerdos como la actualización de los lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación de los programas nacionales PROTAI y PRONADATOS, la recomendación para que el INAI y los organismos garantes locales promuevan e impulsen acciones de transparencia proactiva sobre los procesos electorales, el decálogo para el fortalecimiento del enfoque de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, así como la publicación del primer número de la revista México Transparente y la presentación del boletín del Sistema Nacional de Transparencia como mecanismos que permiten acercar a la sociedad a los trabajos que realizan los organismos garantes del país. En este periodo fue puesta en marcha la nueva versión del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información, llamado SISAI 2.0, que reemplazó a los sistemas Infomex estatal y federal, que por 15 años fueron la vía para ingresar solicitudes de información, tanto en la vertiente de acceso como en la de protección de datos personales. Con ello, también se lanzó la aplicación para dispositivos móviles de la Plataforma Nacional de Transparencia para facilitar el ejercicio de los derechos que tutelamos. Para este proceso de reingeniería en los componentes principales de la plataforma, fue necesario desplegar un intenso trabajo de capacitación y asesoría técnica que contó con más de 3,000 participantes en todo el país. Para poner en marcha esta herramienta innovadora y eficiente que facilite el ejercicio de los derechos que tutela este organismo, se atendieron casi 5,000 consultas técnicas y normativas. Se llevaron a cabo más de 420 asesorías remotas y se desarrollaron talleres y jornadas de acompañamiento. Para el INAI, la capacitación y formación de las y los servidores públicos es un pilar fundamental en la promoción y garantía de los derechos tutelados. En este contexto, se impartieron 273 capacitaciones en línea en tiempo real a más de 11,000 participantes.
Por su parte, en los 14 cursos disponibles en el Centro de Educación Virtual, se formó a 135,000 personas servidoras públicas. Además, en convenio con la UNAM, se impulsó la maestría en Derecho a la Información y en colaboración con la Universidad de Guadalajara, se creó el diplomado en línea en materia de protección de datos personales. En lo que se refiere a la gestión documental y a los archivos, el INAI también continúa coordinando esfuerzos con el Archivo General de la Nación y con los organismos garantes de los estados. En 2021 se consolidó la Biblioteca Digital del INAI. Siguiendo con los principios de transparencia proactiva, se creó el micrositio que alberga la exposición La historia del derecho de acceso a la información a través de los archivos 1948-2020. La vinculación con la sociedad y la promoción de la cultura de la transparencia son ejes fundamentales del trabajo que realizamos en el INAI. Por ello, se generaron acciones con diversas organizaciones sociales. En este contexto, se realizaron 143 talleres de sensibilización para más de 2,000 personas. El Centro de Atención a la Sociedad otorgó más de 58,000 asesorías personalizadas a la población de todo el país, lo que representa un incremento de casi el 10% respecto del periodo anterior. En coordinación con organizaciones civiles y en el marco del programa de sensibilización de derechos, se desarrollaron 12 proyectos en beneficio de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Además, se realizaron diversos concursos nacionales para fomentar los derechos que tutelamos. Entre los sujetos obligados se promovió el certamen a la innovación en transparencia, donde se recibieron 124 proyectos, mientras que en la población infantil, juvenil y universitaria, en la que hay que trabajar todos los días, se realizaron certámenes de trabajo universitario, spot de radio, historieta infantil, cuento juvenil, concurso para ser comisionada y comisionado infantil, y en la Semana Nacional de Transparencia también se impulsaron concursos de TikTok, 60 segundos para informarme, y de Instagram, la transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros derechos. Se publicó la revista digital Sociedad y Transparencia, se aprobaron 12 proyectos editoriales y se publicaron 5 obras que fueron presentadas en diversos escenarios ante alrededor de 20,000 personas. Debe resaltarse la promoción del gobierno abierto y la transparencia proactiva, así como las políticas públicas de acceso a la información implementadas por diversos sujetos obligados en coordinación con el INAI. En primer término, destaca el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos en su edición 2021 en coordinación con el INEGI. En relación con las políticas públicas de acceso, resaltan la presentación de resultados de la segunda edición del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, el denominado Plan DAI, una política que resolvió más de 100 problemáticas de diversos grupos sociales y comunidades gracias al aprovechamiento de la información pública. También se desarrollaron políticas públicas para facilitar la generación de datos en formatos abiertos. Por ejemplo, contrataciones, infraestructura y publicidad abiertas. Destaca la adhesión a la tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto, un evento global del que el INAI fue anfitrión y que posiciona a México como referente internacional en la materia. Se llevó a cabo también la primera edición de la Conferencia Nacional de Datos Abiertos en México. Asimismo, el INAI emitió la convocatoria para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva, para la que se postularon 77 prácticas de 45 instituciones. Además, y ante la persistencia de la emergencia sanitaria, se mejoraron diversos micrositios y se desarrollaron nuevos, como el de información útil sobre el proceso electoral 2021 y el de contrataciones públicas ante la emergencia. El INAI ha tenido un papel activo en su calidad de integrante del Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto, con miras al cierre del cuarto Plan de Acción en el mes de agosto de este año y la construcción del quinto Plan de Acción para sentar las bases del Estado abierto. Este paradigma de gobernanza se replica en las entidades federativas,
donde el INAI promueve la estrategia co-creación desde lo local desde 2015. Esto en el marco del federalismo colaborativo del Sistema Nacional de Transparencia, en donde se ha logrado que 235 instituciones públicas, 30 organismos garantes y 218 organizaciones de la sociedad civil converjan, colaboren y diseñen prácticas de transparencia. En el contexto internacional, el INAI es motivo de orgullo mexicano al encabezar y desempeñar un papel central en las principales redes de cooperación internacional. A partir del segundo semestre de 2021, el INAI encabeza las 3 redes más importantes en materia de acceso a la información: la Red de Transparencia y Acceso a la Información y la Conferencia Internacional de Comisionados de Información desde la Presidencia y Secretariado Ejecutivo, pero también en la vicepresidencia de la Red para la Integridad. En materia de datos personales, en el cierre del ejercicio 2021, el INAI asumió la presidencia de la Asamblea Global de la Privacidad, con lo cual se reconoce al INAI como autoridad líder y referencia a nivel global. En este periodo que se informa, el Instituto celebró 3 eventos de talla internacional: el Día Internacional de la Protección de Datos Personales, el de Archivos y el de Acceso Universal a la Información. También coordinó los trabajos de 14 eventos de carácter nacional, entre los que destacó la Semana Nacional de Transparencia en su primera edición descentralizada, con 4 sedes regionales en el país: Zacatecas, Quintana Roo, Durango y Tlaxcala. Un sello distintivo del 2021 para el INAI se expresó en reafirmar su compromiso al interior como hacia el exterior, con la promoción de los derechos humanos, la igualdad de género y la no discriminación. Por ello emitimos el acuerdo mediante el cual se aprueba la política de igualdad de género y no discriminación. Aprobamos la guía de comunicación incluyente y no sexista, y también se incrementó de 5 a 15 días la licencia por paternidad para equilibrar la responsabilidad de atender y cuidar a la niñez. En el Sistema Nacional de Transparencia se presentó la agenda de compromisos en materia de incorporación de perspectiva de género al interior de los organismos garantes. Durante el periodo que se informa, el Pleno llevó a cabo un total de 45 sesiones públicas, en las cuales se aprobaron 175 acuerdos, así como 38 sesiones privadas en que se aprobaron las resoluciones a las que me he referido. El Instituto registró 50 convenios de colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Asimismo, se trabajó de manera coordinada con el Consejo Consultivo, órgano colegiado integrado por 10 personas especialistas, quienes con su compromiso y responsabilidad enriquecieron los trabajos de este organismo. Señoras y señores legisladores, hemos acudido a esta soberanía para rendir cuentas sobre el desempeño del INAI. Esta es una ocasión inmejorable para darles a ustedes la información que corresponde al trabajo que hemos desempeñado. En el INAI tenemos la firme convicción de fortalecer la confianza de la sociedad en las instituciones, pues solo así lograremos transitar hacia un mayor involucramiento e incidencia de todos los sectores de la población para construir soluciones más efectivas ante los desafíos y escenarios que enfrentamos. Esta relación de confianza requiere de instituciones que respeten los principios de legalidad y máxima publicidad y que además aporten elementos para justificar sus decisiones y den certeza a la sociedad sobre el ejercicio responsable y eficiente de los recursos públicos. En ese marco, la labor de equilibrio del INAI resulta indispensable, porque al verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, al impulsar esquemas de transparencia proactiva y al resolver los casos
en que las autoridades se rehúsan a entregar la información que está bajo su resguardo, se constituye y reafirma como una instancia del Estado mexicano que defiende a las personas, pero que al mismo tiempo contribuye a la construcción de una cultura de integridad en el servicio público. Es bajo esta visión que durante los últimos años, desde el INAI, hemos desplegado una serie de acciones orientadas a estrechar nuestra vinculación con la sociedad y con los poderes del Estado para que los unos se empoderen con la información pública y vean cristalizados sus derechos y los otros aumenten su legitimidad, cercanía e impacto social. A pesar de los avances alcanzados en los últimos años por el INAI, aún en periodo de crisis y en contingencia, estamos conscientes de que existen enormes retos y desafíos que nos obligan a mejorar los resultados obtenidos para mantenernos a la altura de las exigencias de una sociedad plural y democrática. Hoy acudimos ante ustedes a rendir cuentas de cómo hemos cumplido con nuestra función constitucional, de cuáles son los logros que se han cumplido y las metas por alcanzar. Hoy refrendamos el compromiso del INAI con la construcción de un México más transparente y con una sociedad que proteja sus datos personales. Con ese ánimo y con esa actitud comparecemos ante ustedes de manera puntual y respetuosa. Es nuestra convicción que el diálogo abierto y propositivo en el Senado de la República nos aportará elementos sustantivos para mejorar nuestra responsabilidad constitucional, para lograr realmente ser útiles para la sociedad mexicana. Muchísimas gracias. Muchas gracias por su intervención, maestra Blanca Lilia Ibarra.